compañeros? ¿Cómo han estado? Bienvenidos de nuevo a su programa Jóvenes con Propósito. Aquí estamos muy contentos para gloria de Dios y servicio a la Santa Madre Iglesia. Nicole lamentablemente todavía no nos puede acompañar, anda muy viajera la Nicole. Sin embargo, hoy trajimos otro invitado al cual quiero muchísimo. La verdad es que es un amigo muy cercano que quiero casi como un hermano. Será porque nacimos de la misma madre. Es mi hermano de carne y de espíritu, José Miguel Márquez Gómez. Se los presento. Saluda, José. Hola, mucho gusto. Soy José Miguel para servirles a ustedes y adiós. Muy bien. Aquí estamos entonces todos listos para echarle muchas ganas, pero antes que nada vamos a hacer una pequeña oración. Porque pues es esencial ponernos en ambiente de oración, sacar el mundo afuera y nosotros también pues pedir la gracia, ¿no? Para predicar correctamente. ¿De acuerdo, José? Así es. Va que va. Entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, Rey Salvador del universo, tú que eres nuestro Dios, te amamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias, Cristo Jesús. Bendito seas en el santísimo sacramento del altar. Hermosa la custodia en la que descansas el día de hoy, Padre Santo. Danos la luz para predicar con tu amor, para verdaderamente este vicio saber cómo enfrentarlo y reconocerlo, para vencer nuestras tentaciones, para que seas tú quien abre a través de tu Espíritu Santo y no nosotros. Y por favor que quienes nos escuchan puedan tener un ambiente de oración y abrir su corazón para, si tienen este vicio, descubrirlo en ellos mismos y poder empezar a trabajar contra él. José Miguel, ¿algo más? Señor Dios, todopoderoso, todo perfecto, ayúdanos en nuestras vidas cotidianas. Cada vez que queremos fallar, que tenemos esa tentación, danos tu gracia para no ofenderte más y así estar en tu gloria desde la tierra. Amén, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pequeñísima aclaración, si escuchan que le digo He, Fluflis o algún otro, tengo como 10 apodos para él, son de cariño, me refiero a José Miguel, ¿va? Muy bien, ¿qué tema vamos a ver? Cambiamos ya a diferente tema de la audiencia general. Esta vez la audiencia general es la del 6 de marzo del 2024 y es el último tema de vicios. Si se fijan, las audiencias del Papa eran de vicios y virtudes. Ya vamos a terminar vicios, vamos a empezar con las virtudes, pero vamos con el peor de los vicios. Es el vicio de la soberbia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con la lectura. Si quieren yo empiezo. En nuestro itinerario catequético sobre los vicios y las virtudes, llegamos con el último de los vicios, la soberbia. Los antiguos griegos la definían como una palabra que podría traducirse como esplendor excesivo. En realidad la soberbia es la autoexaltación, el engreimiento, la vanidad. El término aparece también en esa serie de vicios que Jesús enumera para explicar que el mal procede siempre del corazón del hombre. El soberbio es aquel que cree ser mucho más de lo que en realidad es, aquel que se estremece por ser reconocido como superior a los demás, siempre quiere ser reconocidos por sus propios méritos y desprecia a los demás considerándolos inferiores. A partir de esta primera descripción, vemos cómo el vicio de la soberbia está muy cerca de la vanagloria, que presentamos la última vez. Pero si la vanagloria es una enfermedad del yo, se trata de una enfermedad infantil en comparación con los estragos que puede causar la soberbia. Analizando las locuras del hombre, los monjes de la antigüedad reconocían en cierto orden la secuencia de los males. Se empieza por los pecados más groseros, como la gula, y se llega a los monstruos más inquietantes. De todos los vicios, la soberbia es la gran reina. No es casualidad que en la Divina Comedia Dante lo sitúa en el primer círculo del purgatorio. Quien cede este vicio está lejos de Dios, y la enmienda de este mal requiere tiempo y esfuerzo, más que cualquier otra batalla en este camino cristiano. ¿Qué opinas, José Miguel? ¿Qué te lleva a pensar? Bueno, es muy interesante, más que nada, que el Papa lo ponga al último. Ajá. Porque estamos de acuerdo que es el primer pecado cometido contra Dios. Claro. Es el pecado cometido por Luzbel. Sí. O Lucifer, hoy día. Sí. Lucifer. Es interesante porque como el ser soberbio es el primer pecado, pero te hace el último de los pecadores. El último de los condenados, claro.
Es el pecado más grande que conlleva a muchos más pecados, pecados como pueden ser groseros, como pecados muy graves, pero también comenta que se inicia por pecados groseros. Esto Sí. es cierto, el pecado es escalar, Sí. escalar. También, si que uno quiere ser malo, requiere esfuerzo. Sí, Eso es cierto. una realidad. Cuando uno quiere ser bueno requiere mucho esfuerzo, pero cuando uno quiere ser malo requiere más esfuerzo. Claro. Porque uno escala de pecado a pecado, puedes iniciar comiendo mucho, La o lujuria, la gula, la ira. la envidia, y escalas hasta hacer sentir mal a las personas, ¿no? Tener un impacto psicológico en esas personas. Dañino. Un ejemplo de lo que podría ser una vanidad, podríamos poner ejemplo de una estrella, ¿no? Las ¿Una estrella? estrellas son brillantes y hermosas. Dice que es un esplendor excesivo, ¿no? Sí, Así lo definían los griegos. sí. Pues tenemos a las estrellas que sí, son hermosas. Claro. Son grandes, son brillantes, son luz. Pero es tanto su poder que en un punto específico tienen que colapsar. Ok, entiendo. Sí, porque una estrella al fin y al cabo ya estás hablando de astronomía, pero es muy cierto. Una estrella, una de las más gigantes y eso, tienen mucho poder, son bellísimas, de acuerdo. Pero ese mismo poder es las que lo hace colapsar en supernovas. Estoy de acuerdo. Exacto. La gloria que se le da a una estrella se le quita también. Claro. Y eso en una estrella, al fin y al cabo, es un poder real, ¿no? Al fin y al cabo es una belleza real y una brillantez real. El problema con la soberbia es que es una realidad alterada. Se cree Exacto. mucho más de lo que en realidad es. Ese es el problema de la soberbia. Una persona que sabe que tiene habilidades y las reconoce, no necesariamente es soberbia. Entra de la realidad, pues, de que, ok, yo te voy a poner el ejemplo. Mi hermano, le dicen el pintor, sus amigos, Hola. es bueno dibujando. Tiene esa capacidad, de acuerdo, dibuja mejor que yo, de acuerdo completamente. Sin embargo, una cosa es que tenga la capacidad, la reconozca y haga buenos dibujos y aparte la use para servirse a lo demás, y otra cosa que se sienta el mejor dibujante, que se sienta el más grande artista, cuando pues es un buen dibujante amateur, ¿no? Es una realidad alterada. Ya lo habíamos dicho en programas pasados, José Miguel lo entiende también. No hay nada más grosero muchas veces que la realidad, porque no llega y te pregunta. ¿Alguna vez la realidad te llega y te ha preguntado, hey, mijo, ¿qué opinas? No, ¿Qué quieres? realmente no. De hecho, es común lo que se llama golpe de realidad, Claro. que normalmente te trae crisis y problemas personales porque nuestro mundo está en nuestra cabeza, ¿no? Lo que pensamos, Sí. cómo vemos, cómo reaccionamos, pero la realidad es realidad. O sea, hay algo, Dios es vidente de todo, Él Claro. ve todo, Sí. así que es presente en todo, ¿no? Entonces la única realidad absoluta es todo lo que Dios hace, porque Está en Dios. La realidad está... ¿Cómo decirlo? Dios es la verdad, eso lo podemos sacar del Evangelio de San Juan. Eso implica que la realidad es Dios, ¿no? En ese sentido que, Sí. que todo lo que no es realidad no está en Dios y viceversa. El único que plantea la realidad tal cual es Dios. Y hay muchas formas de alucinarse, o sea, pensar cosas diferentes, buenas o malas, pensar que eres muy grande, muy bueno, que todos tienen que estar a tu servicio, como también pensar que eres un miserable y eso. Esas dos cosas pueden ser soberbia hasta cierto punto. Claro, hay varios tipos de soberbia que después vamos a tratar, pero de acuerdo completamente. Y es la gran reina porque, como bien dijiste, es el pecado original, por así decirlo. El más original. El más original, ¿por qué? Porque fue el primer y más grave pecado que condenó a Satanás, el primer y más grande pecado de Eva, y la razón por la que los condenados no pueden salir del infierno, por su propia soberbia. Porque, ¿qué pasó? Vámonos un poco a la historia del mundo angélico, por así decirlo. Sí, yo sé que te encanta eso y voy. ¿Qué pasó con...? A ver, Dios crea a los ángeles como seres espirituales, pero todavía no se muestra, entonces están como una prueba al igual que nosotros. ¿Qué pasó ahí? Ok, para comentarles, a mí me gustan mucho los ángeles, yo creo que son geniales. ¿Lo son? ¿De acuerdo? Son santos los ángeles, que pues... sí. Que están en el cielo, Ajá. claro. Bueno, Dios crea en un instante
con un chasquido, como puedes representarlo con una palabra, una así sea. Crea toda la comunidad de ángeles, serafines, dominaciones, tronos, potestades, querubines, todo eso, ¿no? Los 9 coros angelicales y en toda su totalidad. Estos están ahí, pero no están en la presencia de Dios, aunque tienen ciencia infusa y saben técnicamente todo. Son intelectos puros, porque son espíritu puro. Son espíritus. Lo más cercano que podemos imaginar a un ángel es como si nosotros no tuviéramos cuerpo, ni sensaciones, ni nada, y estuviera solo nuestro intelecto. Eso es un ángel. Exacto, son intelecto. Entonces, ellos no ven a Dios, pero conocen a Dios. Sí. Y Dios, de una forma, se les presenta diciendo que se va a encarnar en un hombre, ¿no? Claro. O sea, en Cristo. Cristo bendito se encarna de una mujer, que es María, y se encarna en un hombre. Y un hombre que después es crucificado. Exacto. Aparte. Un hombre crucificado, un hombre que muere. O sea, verdadero Dios y verdadero hombre. Claro. Esto le saca de onda a el ángel más bello de todos, la mano derecha de Dios en ese momento, Luzbel, que es un ángel técnicamente perfecto en su naturaleza. Es hermoso, es inteligente, es el que tiene más virtudes hasta cierto parecer. Yo no diré virtudes porque la virtud se trabaja. Tiene más dones. Más dones. Tiene más dones, tiene más cualidades y capacidades, pero la virtud se trabaja. Exacto. Y también los ángeles trabajaron en la virtud, ese es un dato importante. Sí. Tuvieron un tiempo antes de esa revelación para tratar de ser más virtuosos. Exacto, tiene más dones, pero esto se le cae cuando vemos el interior de este ángel, ¿no? Claro. Porque tenemos su contraparte, un arcángel. Para los que no lo sepan, los arcángeles son de lo más bajo en naturaleza angelical. Están los ángeles y luego los arcángeles. Un serafín, que en este caso es Luzbel, es la naturaleza del ángel más alta que se puede tener. Claro. Entonces es curioso cómo la virtud trabajada en San Miguel Arcángel, ahora príncipe de la milicia celestial, vence a un arcángel, y no con su poder, no con el poder A un serafín. un serafín. No con su poder, porque ciertamente el poder no viene de él, sino que viene de Dios. Claro. Entonces, con la espada de fuego que se les da, porque la guerra espiritual, no crean que fue golpes, o sea, no fue... ¿Cómo golpeas en el cuerpo? Ajá, exacto, no, fue una guerra de intelectos. Claro. Y entonces... De argumentos. Entonces Miguel, que por su nombre se es dicho, dice la frase, ¿quién como Dios? Claro. Y es que aquí viene entonces en esa lucha cuando Dios se presenta a los ángeles y dicen, ¿saben qué? Me voy a encarnar en los seres humanos que van a ser hijos, y como hijos, porque al fin y al cabo los ángeles no son hijos, son criaturas amadas por Dios, pero los hijos somos nosotros, entonces van a ser sirvientes de mis hijos de menor rango en naturaleza, pero de mayor rango en dignidad. A ver si no los hago bolas, porque son los hijos, ¿no? Entonces así lo sintió Satanás. Yo soy el ángel más grande, el más fuerte, el más poderoso, y resulta que el que me creó, que Dios, que es supuestamente todopoderoso, se va a encarnar en una criatura similar a un mono, que pues es lo que somos, y en cuanto a cuerpo es lo que somos, y que aparte ellos van a dominar sobre mí. Y la palabra que dijo el demonio de soberbia fue: yo no serviré, non servian. Exacto. Es ahí el pecado verdaderamente original del demonio y la razón por la que no puede haber salvación para los condenados. Porque un condenado, ¿quién es? Quien ya no reconoce, quien dice, no reconozco a Dios, quiero estar yo solo y hacerlo a mi modo. Y es un acto que se sella en la eternidad y que se quedan en esa actitud de que no quiero acercarme a Dios porque yo puedo solo. Y eso es la soberbia, es puritita soberbia concentrada. Y esa soberbia hace que Satanás caiga como un rayo, dice claro. En la Biblia, cae como un rayo a la tierra. Para comparar las naturalezas entre ángeles y hombres, podríamos comparar un león con un perrito. Vaya, ajá. El poder del león, la fuerza, su rapidez y todo eso. Y nosotros somos un perrito. Un chihuahua. Un chihuahua, sí. Sí, de acuerdo.
Pero la naturaleza de Dios es todo el universo. O sea, esa es la relación. Chihuahua, nosotros, León, Los Ángeles. Y por eso Luzbel en aquel momento dijo, ¿cómo voy a servir yo al Chihuahua? Sí, soy un león. Sí, soy un león. Pero Dios es todo el universo, porque no lo puedo limitar a menos. Dios es más que el universo. Es extra universal. Y se sintió Dios. Y es ese pecado que también nosotros tenemos. Lo va a mencionar después el Papa. Sentirnos como Dios. Recuerdo que en el primer programa de este mismo podcast estábamos hablando cuando hablábamos de vicios. Todos caen al fin y al cabo. Llenar vacíos. Eso es algo, llenar nuestros vacíos para sentirnos como Dios, que tenemos nosotros el control, que dominamos, pero muchas veces ni siquiera, en vez de tener un dominio sobre nuestros propios vicios, que sería lo ideal, queremos dominar sobre lo exterior, sobre los demás, sobre las situaciones, sobre nuestro mundo, sobre nuestra realidad, lo cual pues no tiene sentido. Un ejemplo claro podría ser el fuego. El fuego es controlable por el hombre hasta cierto punto, ¿no? Sí, claro. O sea, si tú lo usas para bien y no te excedes con el fuego. Aquí una aclaración, ¿a eso te refieres a las virtudes que Dios nos da? A las virtudes que Dios nos da. Serían como el fuego, de acuerdo. Sí. A los dones, porque virtudes se trabaja, Ajá, pero no los dones. Tú tienes el fuego, con el fuego puedes hacer comidas exquisitas, pero también las puedes quemar. Y aún peor, puedes quemar la casa con Claro. él. Es peligroso porque el fuego se alimenta de un buen cuidado. Si lo alimentas con un mal cuidado, lo que pasa es que crece, se hace grande y te consume, ¿no? Te consume. Es como la soberbia, ¿no? O sea, tú tienes un don, no sé, por ejemplo, eres bueno hablando. Uh-huh. Entonces puedes ser un gran orador gran predicador. Gran predicador, pero también puedes caer en soberbia que te consume y ya no aguantas, ¿no? Es como una vasija llena de agua, se desborda. Y el problema aquí es que eso puede llegar a afectar a muchas personas y no solo a ti. Claro. La soberbia, al fin y al cabo, daña a toda la sociedad, también se va a venir un poquito después, ¿no? Y quisiera recalcar también, esto ya lo mencionaste tú, José, pero es muy cierto cómo los pecados van escalando, ¿no? Sí, los más groseros, como bien dijimos, la gula, la lujuria, todo lo que son de debilidad. Y lo voy a poner en los evangelios. En relación a los evangelios, Cristo Jesús, cuando ve un pecador que está en esos pecados más de debilidad, le tiene mucha paciencia y mucha ternura, porque sabe que es nuestra debilidad y concupiscencia. Hasta cierto punto no hay tanta voluntad de hacer las cosas, ¿no? Pero se tiene que luchar, porque si no se lucha con ellos, luego vamos a los siguientes, ya empieza un poquito de odio, un poquito de ira, se nos empieza a colar la vanagloria, se nos cuela la tristeza, etcétera, etcétera, y al final es el pecado de la soberbia. Cristo Jesús en el Evangelio, los únicos que trata verdaderamente con una muy dura, porque es muy duro el Señor con ellos, es a los soberbios. A quienes son soberbios y específicamente a los fariseos, los trata verdaderamente duros. Le dice sepulcros blanqueados, raza de víboras. Un montón, o sea... Cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense, hagan lo que les dicen, pero no se comporten como ellos. ¿Por qué? Porque al soberbio no deja que entre la gracia de Dios. Todavía con los otros pecados puede entrar la gracia de Dios, pero con el soberbio, a menos de que se caiga de su soberbia y empiece a recapacitar, mientras no pase eso, Dios no va a poder entrar, porque no lo va a dejar entrar. Está completamente cerrado, sellado, bloqueada la entrada para Dios. Cierto. También es importante mencionar que sería mucho más fácil que los pecados fueran de uno por uno. Por ejemplo, pues yo pequé de esto, yo pequé de aquello, pero se entrelazan, ¿sabes? Sí, vienen de manada aparte, eso sí. Vienen también, de manada. Creo que también lo dicen la palabra de Dios, vienen en grupo muchas veces. Sí, se entrelazan, son más de uno. Por ejemplo, para los vicios siempre tienes que tener soberbia. ¿Por qué? Porque al iniciar un vicio, no sé, por ejemplo, yo fumo mucho, disculpen. Sí, parece chimenea. Sí. Ok, cuando uno empieza a fumar o tomar o cualquier otro vicio, claro. Los videojuegos, por ejemplo, a veces son vicios. Sí, sí abusas. Uh-huh. Inicias con la palabra, ¿sabes qué? Yo puedo con esto. Esto no me va a ganar. O sea, es solo un poquito. Pero escala tanto al punto en el que tú ya no puedes, ¿no? Claro. Entonces inicias con esa soberbia de creer que puedes con algo que realmente no puedes. Es la esclavitud de las esclavitudes, por así decirlo, ¿no? Al fin y al cabo todo vicio lleva a la esclavitud,
pero ese es el que ata, es el que sella las cadenas y las hace más fuertes, la soberbia. Sí, así es. ¿Te parece si vamos a la siguiente sección? Claro. ¿De acuerdo? En la realidad, en este mal se esconde el pecado radical, la absurda pretensión de ser como Dios, el pecado de los primeros padres relatado en el libro de Génesis. Es a todos los efectos un pecado de soberbia. El tentador dice: Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses. Los escritores de la espiritualidad están más atentos a describir las repercusiones de la soberbia en la vida de todos los días, a ilustrar cómo arruina las relaciones humanas, a subrayar cómo este mal envenena ese sentimiento de fraternidad que en cambio debería unir a los hombres. Y aquí entonces la larga lista de los síntomas que revela que una persona ha sucumbido al vicio de la soberbia. Es un mal con un aspecto físico evidente. El hombre orgulloso es altivo, tiene una dura cerviz, es decir, el cuello rígido que no se dobla. Es un hombre que con facilidad juzga despectivamente. Por una nadería emite juicios irrevocables sobre los demás que le parecen irremediablemente ineptos e incapaces. En su arrogancia olvida que Jesús en los evangelios nos dio muy pocos preceptos morales, pero en uno de ellos fue inflexible: no juzgar nunca. ¿Te das cuenta de que estás tratando con una persona orgullosa cuando si le haces una pequeña crítica constructiva o un comentario totalmente inofensivo, reacciona de forma exagerada, como si alguien hubiera ofendido a su majestad? Monta en cólera, grita, rompe las relaciones con los demás de forma resentida. ¿Qué dices, José? Ok, soberbios históricos. ¿Soberbios históricos dices o estoicos? Históricos. Históricos, ajá. Un ejemplo de ellos podría ser un polaco de bigotito. Sí, Adolfo, ajá, ¿qué tiene Adolfo? Puedes verlo en sus videos, está erguido. Dice todas Las características. las características que puede tener este señor, ¿no? Por ejemplo, juzga irrevocablemente. Claro. A gente que, o sea, de cosas que no tienen razón. Tal vez cuando le decían, oye, pero esto no va a funcionar en la guerra, él cómo se ponía. No solo tal vez, me consta. Del nine. Sí, claro. Sí, ese video, por ejemplo. No es un meme, verdaderamente así reaccionaba. Sí, así reaccionaba a cualquier cosa que no fuera su verdad. Otro, por ejemplo, Nerón. Nerón es un claro ejemplo. Nerón es un claro ejemplo. Él creía que tenía la razón y por eso mataba a cristianos. Claro. Y Nerón, yo estoy leyendo ahorita Quo Vadis, la novela que habla sobre Nerón, sí, y sobre los primeros cristianos. Es una novela, pero es todo inventado, pero basada en hechos históricos. Nerón, como en la novela por lo menos lo plantean como que nadie verdaderamente se atrevía a decirle nada. O sea, él inventaba poemas y canciones, era terrible cantando, pero en su soberbia era, si alguien se le atrevía a decirle de que te desafinaste tantito, muerte directa. Exacto. El soberbio como tal cuando hay dos tipos de soberbia que hay que recalcarlo: la soberbia descarada y una soberbia más oculta. Aquí el Papa habla de la soberbia descarada y sí es muy evidente, se puede ver en lo largo de la historia, en Napoleón, por ejemplo, en políticos actuales es muy clara. Claro. Te crees indispensable, te crees que solo tú tienes la razón, que solo tú tienes la verdad, que tú eres Dios básicamente, porque ¿qué es Dios? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? El dueño de la realidad, y tú te sientes dueño de la realidad. Y quieres poder. El poder, claro. Porque la realidad es que no eres quien crees que eres. No tienes el poder. Ajá, exacto. Y entonces ese poder, entre comillas, te hace sentir seguro, te hace sentir que lo que tú piensas es verdad. Exacto. Podemos poner ejemplos claros en la fantasía. A mí me gusta mucho Star Wars, les comento. Ajá. Tenemos toda la trilogía de Star Wars. Sí. Aquí mismo dice que es un pecado radical, ¿no? Sí. Hay una frase de Obi-Wan Kenobi cuando están... Vamos aquí tantito. Antes de que me lo critiquen, dice San Pablo: tómenlo todo y quédense con analícenlo todo y quédense con lo bueno. Se pueden extraer cosas buenas de cosas completamente seculares. Sí, de cosas banales. Es banal, pero es un buen ejemplo. Tiene muy buenas enseñanzas, prosigue. Ajá. Le dice a Anakin:
Sí. En un momento dado, cuando están peleando, le dice, solo un sí es absoluto Es así de en sus radical. decisiones. Sí, claro. Solo un sí es radical en sus decisiones. Porque ya no hay humildad. Exacto. Y ahí podemos ver que los Sith tienen esa constante búsqueda del poder, búsqueda de ser lo más grande. Por eso el emperador Palpatine Sí. consiguió todo el universo a su poder. Pero ¿cuánto le duró? 20 años. Sí. Y también podemos ver la soberbia que tiene Anakin al hacerse Darth Vader. Al verse entrelazado entre otros pecados como la ira, la tristeza, la furia, todo eso, hasta la lujuria por Padme. Sí, es correcto. Se da cuenta de que no tiene el poder para salvarla y quiere tenerlo. Claro. Quiere tener ese poder. En vez de tener la humildad de pedir ayuda o de aceptar, en ese caso la voluntad de la fuerza, ¿verdad? De aceptar la voluntad de Dios al fin y al cabo, Sí. En vez de eso, dice, yo lo voy a solucionar con mis fuerzas, con el poder que voy a conseguir yo. Y yo tengo el poder, yo lo voy a solucionar, yo soy Dios, básicamente. Y ahí podemos ver el ejemplo que dice el Papa de cómo arruina las relaciones humanas, ¿no? Claro. Arruinó su relación, que era técnicamente como un padre e hijo, con Obi-Wan Kenobi. Claro. Arruinó su relación con el Consejo Jedi, Sí. que era técnicamente los protectores del universo, Sí, de la galaxia, ajá. de la galaxia. Y también arruinó lo más importante para él, que era el amor que le tenía a Padme. Padme, que lo amaba sinceramente, terminó Decepcionada. decepcionada, que genera mucho dolor. La soberbia genera mucho dolor, es algo, y queda muy claro, la soberbia genera mucho dolor y mucho sufrimiento en ti mismo y en quienes te rodean. El ejemplo es muy claro, la verdad, aunque sea así una serie banal y todo, de películas banales y todo, el mensaje es muy claro. La verdad es verdad, sea dicha por quien sea dicha, aunque la haya dicho Steven Spielberg. Sí. Es la verdad. George Lucas, la George verdad. Lucas. Perdón, error mío. Muy bien, sí, me parece. Y arruina exactamente las relaciones humanas, ¿no? Se queda uno solo, se queda uno abandonado, se queda uno... No hay empatía. Y aparte, es fuente de otros pecados. La soberbia es fuente de muchos otros pecados, porque un soberbio, y lo podemos ver bien en los Reyes, por cualquier nadería mata, no domina su sexualidad, engaña, roba, saquea, no le importa pasar sobre los otros y pisarlos, ¿no? Exacto. Ese es el riesgo de la soberbia. ¿Te parece si vamos a la siguiente parte para hablar ahora de la segunda soberbia? Porque la soberbia más evidente, pues eso es evidente. A mí la que me preocupa más es la soberbia escondida, la soberbia más oculta, y que se me hace a veces un poquito más peligroso dentro de la iglesia. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿te parece? Claro. Entonces, poco se puede hacer con una persona enferma de soberbia. Es imposible hablar con ella, y mucho menos corregirla, porque en el fondo ya no está presente en sí misma. Solo hay que tenerle paciencia, porque un día su edificio se derrumbará. Un proverbio italiano dice, la soberbia va a caballo, pero vuelve a pie. En los evangelios Jesús trata con muchas personas orgullosas. Y a menudo fue a desenterrar este vicio incluso en personas que lo ocultaban muy bien. Pedro alardeaba al máximo su fidelidad. Aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Sin embargo, pronto experimentará que es como los demás. También él temeroso ante la muerte que no imaginaba que pudiera estar tan cerca. Y así, el segundo Pedro, el que ya no levanta el mentón, sino el que llora lágrimas saladas, será medicado por Jesús y será por fin apto para soportar el peso de la iglesia. Antes ostentaba una presunción de la que era mejor no hacer alarde. Ahora, en cambio, es un discípulo fiel, como dice una parábola. El amo hará administrador de todos sus bienes. La salvación pasa por la humildad, verdadero remedio para todo acto de soberbia. En el Magnificat, María canta a Dios que dispersa con su poder a los soberbios en los pensamientos enfermos de sus corazones. Es inútil robarle algo a Dios, como esperan hacer los soberbios, porque al final Él quiere regalarnos todo. Por eso el apóstol Santiago, a su comunidad herida por luchas internas originadas en el orgullo, escribe:
Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. José Miguel, ¿cómo defines esa segunda soberbia, la soberbia oculta? La segunda soberbia es como un cáncer no diagnosticado. Ándale, qué belleza. Ajá. Les voy a contar un ejemplo. Sí. Otra historia. No sé si los que conozcan Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es un hombre que llega, pues sí, a una isla desierta y todo eso. Sí. En una cierta parte, él salva a un nativo que iba a ser comido por unos caníbales, sí, que se llama Viernes. Porque bueno, lo encontró en Viernes, sí. Ajá, lo encontró en Viernes. En la película que yo vi. Sí. Robinson Crusoe, según él tiene razón, ¿no? Claro. Esto pasa muy seguido con la época actual, los conservadores y los progres y todo eso, que es el pecado también, porque los progres pueden definirse como una soberbia externa, ¿no? Muchas veces. Muchas veces, sí, lamentablemente. El pecado que promueven desde la promoción de la homosexualidad, desde el aborto, de todo eso, sí, es más descarado, estoy de acuerdo. Es descarado, es un grito de, hey, aquí está lo malo. Hey. Pero los conservadores o la gente en la Iglesia Católica, los que realmente intentamos hacer el bien, tenemos esta soberbia escondida. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Sí. Primero, ni uno ni otro tiene la absoluta razón. La absoluta razón la tiene Cristo. De acuerdo. Por ejemplo, antes los conservadores creían en el racismo y cosas así. Ajá. Sí, que no. Fue cambiando, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, podemos poner... el caso de Robinson. El caso de Robinson Crusoe. Sí. Robinson Crusoe le enseña a Viernes que en vez del nombre de Robinson Crusoe, le enseña que le dijera amo. Ahora, esto es raro porque realmente el que tiene la ventaja ahí es Viernes, porque uno aprendió el idioma de Robinson Crusoe, así que es mucho más inteligente que Robinson Crusoe. Sí. Dos, en la naturaleza en la que están, él es el que sabe, ¿no? Claro. Él es el que tiene las herramientas para sobrevivir de una forma más cómoda y más segura. Sí. Ahora, en otra parte, Robinson Crusoe tiene la verdad de la iglesia, de la fe, de la claro. fe. Entonces Robinson Crusoe le intenta enseñar a Viernes, pues, su fe, pero no lo hace de forma correcta, no lo hace con amor, no lo hace con cariño, no lo hace como menciona de una forma amorosa. No la propone, la impone. Le impone. Claro. Y le empieza a decir, es que tú estás mal, es que tu Dios no es Dios y todo eso, a alguien que no conoce nada de la iglesia, pues, de la iglesia de la fe verdadera. No conoce a Cristo. Claro. Entonces, Viernes dice muy acertadamente, mi Dios es este cocodrilo, enséñame a tu Dios y creer en él, ¿no? Y Robinson Crusoe se queda como, bueno, no puedo enseñarte a mi Dios. Y eso es lo que pasa muy fuertemente hoy en día. Claro. Que lógicamente, pero es muy rebuscado la forma de saber que Cristo es Dios. Claro. Es algo difícil de entender, la verdad. Si no se vive, sí. Si no se vive de acuerdo. El humano intentando buscar a Dios llegó a muchas cosas, pero solo Dios buscando al hombre fue cuando llegamos a la verdad. De acuerdo. Entonces, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de una persona que es maltratada toda su vida, sí, tiene un padre ausente y no conoce el amor, ¿no? Claro. Esta persona lo único que ha captado del amor, suponiendo que tiene tendencias a su mismo género, sí, lo que capta del amor es lo que
él ha vivido, ¿no? Entonces, toda su vida lo maltrataron y la única persona que lo trató bien es otra persona de su mismo género. Claro. Entonces, esta persona puede decir, bueno, es que yo siento que esto es amor verdadero porque es lo único que me han mostrado de amor. Claro. Y hay mucha gente que llega y no, eso no es amor, pero no le muestran el amor verdadero. ¿Sabes? Solo te dicen en qué estás mal, en qué estás mal. Esto no es amor, esto no, esto no, esto no, esto no. Y no les quieres mostrar de una forma lógica para un ser humano que no tiene experiencia en esto, que es el amor verdadero. Lógica y aparte con ejemplo, tiene que ser con ejemplo, tiene que ser guiada por, sí, pues por esa vida de amor, vida cristiana que atrae. El cristianismo antiguamente ni siquiera, o sea, vamos a poner a los primeros cristianos, tenían por así decirlo, todo el conocimiento del judaísmo, más lo que dijo Cristo, pero no tenían ni teología desarrollada, no tenían nada de eso. Los argumentos fueron haciéndose a lo largo de los años. ¿Qué atraía a los nuevos cristianos? El amor que se tenían entre ellos. El ejemplo, el amor. El ejemplo y el amor. Y claro, en ese caso, como bien dices, o sea, si llegamos y de que, no, es que Dios es tu padre y te ama, si el ejemplo de su padre que tiene es un terrible ejemplo de padre, ¿cómo quieres llegar a...? Hay que saber llegar a las personas a través de nuestro ejemplo, sí la palabra, pero muchas veces imponemos la palabra sin que nos la pregunten, sin que nos la pidan y sin tomar en cuenta ambiente, contexto, personas. Nos volvemos fariseos. Sí, miren, es fácil. Pongamos el ejemplo de Italia. Tiene muy buena comida, ¿no? No, ajá. Okay. ¿Qué tiene que ver Italia? Sí, ok. Ponemos a un italiano antiguo con un italiano moderno. Ajá. Ok, entonces el italiano antiguo habla de pampita. A él le gusta la pampita. Sí, sí, la sí. pampita es rica. Sí, sí, rico el Es mundo. lo que conoce. Sí. Pero él no conoce la pizza. Que ya es pampita con acá. Exacto, con, es, sí, una, sí, sí. es una buena. Así que él te Con va a la decir. salsa, el queso. Él te va a decir, mi verdad, o sea, la pampita es lo que me gusta, lo que me hace. Pero él tiene la otra verdad y puedes llegar y decirle, no, ponle tomate. Y él te va a decir que es el tomate, qué asco. De hecho, en ese tiempo se creía que el tomate era Tóxico, venenoso. sí, porque el tomate viene de América. Y al principio los italianos no lo querían Ajá. pensando que era tóxico. Creían que era tóxico, Sí, sí, pero claro. no saben lo que se están perdiendo. Ahora, si de poco en poco primero le das un cherry. Oye, prueba este cherry. Qué ejemplo tan verosímil. Ajá. Le das un poco de jitomate preparado y lo vas de paso en paso como un bebé, porque ciertamente Cristo nos enseñó como ejemplo con parábolas, porque no hablaba claramente al principio. Al principio hablaba con parábolas, porque no podemos soportar tanta verdad en De tan golpe. poco tiempo. De golpe, sí. La Exacto. verdad, sin caridad, es agresión. Eso también es cierto. agresión, es un golpe duro. A todos les duele la realidad. Así que tienes que... nadie le da a su hijo en primera instancia papas fritas. Recién nacido ahí, mira, mijo, échale. Exacto. Claro, Es de poco en poco y nosotros estamos en pañales aún. claro. Aunque sabemos mucho y la teología de santos grandes como Santo Tomás de Aquino y todo eso, seguimos en pañales, aún nos falta mucho camino por recorrer. En el conocimiento de Dios no debemos, ni es correcto decir, no, yo ya conozco a Dios. Como no conoces ni la punta del iceberg de todo lo que es Dios. Y lo poco que conoces es porque se te fue revelado, no por tus méritos. Ejemplo claro de lo que nos falta de conocimiento de Dios es la división que tenemos hoy día en todas las personas. Claro. Progres conservadores, feministas machistas, blancos y negros, todo eso. Las divisiones en medio de la iglesia, Ajá, inclusive, o sea, sí. tanto con los hermanos separados como dentro de la iglesia, dentro de los que supuestamente estamos en comunión con el Papa, pero muchas veces, por ejemplo, es muy cierto, y en las prácticas de piedad, ¿no? Tendemos a la soberbia muchas veces en las prácticas de piedad, y eso es un riesgo grande, porque queriendo servir a Dios, nos vamos de la olla. Un ejemplo claro. Hay quienes se rezan 3, 4, 5 rosarios al día. Eso es bueno, originalmente es buenísimo. Pero si empiezas a criticar a quien solo reza uno o no lo reza porque no se lo sabe, a quien está aprendiendo el Ave María, mira, mejor no reces nada. Mejor ni reces, porque es peor el daño que estás haciendo a lo otro. Quienes, por ejemplo, yo me gusta muchísimo la liturgia más tradicional, estoy de acuerdo. Es bellísima, es hermosa.
pero también estoy de acuerdo que mucha gente no la va a entender ni la va a captar porque está en pañales en su fe y está bien. Hay quienes les gusta más, no sé, en los grupos juveniles, de que más cantar, bailar, el Espíritu Santo. Es bueno, es que es bueno también, pero conozco muchos que es que yo voy a misa en latín, disculpe usted, mira, mientras vayas a misa el domingo, así sea en chino. Es cierto que, por ejemplo, esa división que hay entre los grupos, por ejemplo, más de teología, que hablan de Dios como Dios, Trinidad, dogmas y todo eso, y los más carismáticos, porque unos dicen, ay no, es que estos son muy escandalosos, y los otros dicen, ay no, es que estas son monjas o padres, sí. Padrecitos. Sí. Es un ejemplo claro. Podemos poner a un gótico, un darketo, ¿no? En la calle, ¿no? Sí. Y llega una señora y lo ve feo. Saliendo de misa. Después de traer rosarios. Exacto. Es una señora vela gorda. Hey. Y empieza a hablar mal de él. Ay, ¿ya lo viste? No, ¿cómo va a vestirse así? Todo y hasta pasa y se persina. Sí, todo de negro. De seguro es satánico o algo así, ¿no? Y entonces, pero él no conoce las intenciones del darketo. Entonces, ¿quién está haciendo más mal? ¿El darketo que está siguiendo lo que conoce de la vida, que no le han enseñado otra cosa? ¿O la señora que afecta moralmente y psicológicamente a veces, claro, a la pobre persona que tal vez esté perdida o tal vez no, tal vez también reza el rosario, solo le gusta el estilo? Claro. ¿Cómo queremos que vengan a la iglesia los jóvenes, las personas en general, si lo primero que ven es una cara de asco, de repulsión, de apartar, ¿no? Y para eso era muy claro el Papa Francisco. La iglesia tiene que estar abierta para todos. Claro, el pecado no es aceptable, estoy de acuerdo, pero el pecador lo recibimos con misericordia y con amor, de acuerdo. Es cierto que la Iglesia Católica como institución ya ha entendido este concepto con los jóvenes específicamente. Se promulga mucho que vengan los jóvenes, que se arrepientan, que tengan una conversión, o atraerlos de formas más coloquiales, ¿no? Por ejemplo, la mascota Lucy, que es un gran ejemplo de que la Iglesia Católica realmente sí está intentando, pero es que la iglesia como institución se es mal vista porque tú conoces a tu tía Marta, que es... Hasta nombre le puso, ajá. Ajá, es un ejemplo. No tengo ninguna tía llamada Marta. Sí tienes, pero no te acuerdas. No lo sabía. No es así. La tía Marta no es así, prosigue. El punto es que la conoces a ella, que nada más te critica, nada más te dice, no, o sea, por ejemplo, eres un niño pequeño y tienes mucha hambre, y te dice anatema porque comiste una galleta antes de recibir la Eucaristía. Bueno, es que si no sabías, no hay pecado. Uh-huh. Sí, exacto. Es ridículo. Hasta Cristo con sus discípulos comieron en sábado y hicieron cosas en sábado. Como también David, que comió de los panes benditos. De acuerdo. Hay que ver primero el corazón de los hombres y sus necesidades, ¿no? Intenciones. Las necesidades básicas. No vas a llegar a alguien muerto de hambre y le vas a decir Dios te ama. Te va a decir, ok, pero dame de comer. Antes comer que ser cristiano, también así dice el dicho. Y es cierto, no puedes, pues sí. Todo eso es soberbia oculta, soberbia. El sentirse yo soy el más santo, yo soy el pobre de los otros, y lo dice el Evangelio con los fariseos. Pero a ver, vamos guardando, ya hablamos mucho de lo feo. Okay. Ya hablamos mucho del vicio, y espero que quienes lo tengamos nos demos cuenta en qué áreas lo tenemos. Sí. Ahora bien, ¿cómo luchamos? ¿Cómo vencemos el vicio de la soberbia? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos, las actitudes que debemos de tener y cómo vamos mejorando poco a poco? Porque dijo el Papa que se requiere esfuerzo y tiempo, y yo agrego la gracia de Dios. ¿Pero cómo? Un buen golpe de realidad para esto sería rodearte de gente que te diga la verdad. ¿Cómo es esto? Puedes rodearte de gente que te diga la verdad y que te aguante. Porque si eres soberbio,
no te vas a rodear de gente que no te aguante, porque a la primera que tú les grites, pues se van, ¿no? Entonces, tienes que rodearte de gente que sabiamente... Sincera. Que te digan tus pecados, pero que no te los digan en soberbia, que ellos también sean hasta cierto punto humildes, gente buena. Claro. También yo me gustaría agregar, a mí me han dado muchos consejos al respecto muy buenos, pero vamos a empezar con la máxima. Esta nos la da el padre que nos daba la formación, el padre Héctor y el padre Chalío. Lo bueno y lo mejor para los demás, lo peor y lo inferior para mí. ¿Cómo aplicar esto? Vamos a poner un ejemplo del típico, la última rebanada de pizza. Va, si estás tú solo o si nadie más la quiere, cómete la rebanada de pizza, benditos a Dios que te quedó. Ok, con madre. Pero si alguien más la quiere, inmediatamente ceder. Esa es una. Otra, soportar las humillaciones. Porque muchas veces nos ensoberbecemos sin darnos cuenta. Y Dios nos da esos golpes de realidad que nos tiran. Y en un ejemplo de un golpe de realidad, te pone un regaño por algo que no hiciste. No sé, rompiste una taza, que ni fuiste tú, fue el gato. Y mi mamá te pone una regañiza, pero de las buenas. Sí. ¿Es injusto? De acuerdo que es injusto. Pero ese acto de callarnos, no justificarnos, no decir, no, yo no fui, es que siempre... No. Me lo merezco en el sentido de que si no fue por esta vez, alguna otra vez he pecado y no me han regañado, pues lo tomo por ahora. Y reconocernos nuestra nada. También el acto de reconocer nuestra nada es importante. Reconocer, ok, tengo estas virtudes, tengo estos dones, tengo estas capacidades, pero esto y esto me lo dio Dios. Yo no generé nada. Si acaso he trabajado un poco la semilla que Dios me dio, pero todo está en Dios y viene de Dios. La relación entre Dios y yo es como la relación entre el universo y una hormiga, entre el universo y una bacteria. Reconocer nuestra nada ante Dios y ante los demás como iguales o como inferiores. Muchas veces, aunque somos ante los demás como iguales, el decir como iguales se nos mete la soberbia, pero yo soy mejor en esto. Entonces, por eso San Pablo es muy claro y dice, reconoce a los demás como superiores a ti. Tú eres servidor de todos. Inclusive si tienes gente a tu cargo, sé servidor de ellos. Claro que tienes que mandar y dar órdenes en cuanto a lo que toca, no sé, de tu trabajo, pero siempre con esa actitud de como personas iguales y siempre con respeto. El respeto es señal de humildad. También reconocer nuestros errores, nuestras fallas, o aceptar cuando alguien más se está equivocando. Por ejemplo, en una discusión, si es algo sin importancia, si es algo que verdaderamente no va a afectar de más, dale la razón. En alguien tiene que haber la cordura. Y así va saliendo, se va matando el yo, se va tirando ese yo del castillo de la soberbia que tenemos y van haciendo el yo humilde, que es el que va a alcanzar la gloria. Otro consejo que yo siento que es para los que tienen soberbia interna, sí, es no sobreconmiserarse, ¿no? Claro. El no estar como, por ejemplo, los fariseos que tenían que purificarse 7 días y dejaban de comer y su aspecto físico lo dejaban al lado y para que todos lo vieran, ¿no? O sea, si Dios ya te perdonó, si la persona ya te perdonó, si ya lo curaste, adelante. Porque si no es pecado contra el Espíritu Santo, mi culpa, todo es mi culpa, yo no lo merezco, todo es mi culpa. Todo el tiempo, no seas ridículo, vaya. Muy claro lo dijiste. Bueno, con eso terminamos, que ya se nos acabó el tiempo. A ustedes en casa, espero hayamos sido claros. Este vicio lo tenemos todos en mayor o menor medida. Yo sé que lo tengo en gran medida, lo puedo decir claramente. Es más, lo estoy diciendo para tratar de bajármelo. Pidámosle la gracia a Dios de que nos ayude a vencer nuestra soberbia. Y bueno, sigan en mucha oración, pidan por favor por nosotros pedimos por ustedes. José Miguel, una despedida. Muchas gracias por invitarme y que Dios los bendiga. Amén, que Dios me los cuide, muchas gracias.